Grecia consolidó el rechazo a los términos de rescate internacional que le fueron planteados por los miembros del Eurogrupo. Con una participación del 65% del electorado, el no ganó al obtener más del 61.31% de los votos escrutados, mientras que el sí obtuvo menos del 39%. Con este resultado, la intención del gobierno helénico es que el primer ministro Alexis Tsipras tenga el respaldo de las urnas para negociar un mejor acuerdo con los principales acreedores en Bruselas, Bélgica. Además, en sus temas pendientes, el premier heleno se reunirá con el gobernador del Banco de Grecia para instrumentar las primeras medidas de alivio a los bancos tras una semana de las restricciones económicas. Por su cuenta, integrantes de la zona euro reiteraron que esta oposición a los planteamientos condiciona el respaldo financiero que recibe Atenas, por lo que la nación griega no podrá pagar el próximo 20 de julio su deuda de 3.500 millones de euros al Banco Central Europeo. Este hecho sería el segundo impago de Grecia, luego de que el 30 de junio pasado el Fondo Monetario Internacional lo declarara en condición de moratoria. En consecuencia, y ya sin la liquidez, Atenas se declararía en bancarrota y posteriormente podría salir de la zona euro. A la espera de esto, hoy el presidente de Francia, François Hollande, se reunirá en París con la mandataria alemana Angela Merkel para evaluar la situación tras el referendo. Mientras tanto, las reacciones en el mercado bursátil no se hicieron esperar. En los principales mercados del continente asiático y en Oceanía registraron pérdidas en su apertura. Sydney cayó un 1.5% y el índice níquel de Tokio cedió 1.4%, mientras que el principal índice de Hong Kong, el Hang Seng, restó un 1.6%. Los números también se movieron en negativo en la bolsa de Seúl, con un menos 1.3%, en Singapur 0.7% a la baja y el Kuala Lumpur en menos 1.3%. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Raimundo, estaba buscando algunos de los datos de cómo cerraron las bolsas en China, porque sí parece que cayeron también. Y eso podría... Iba 8% arriba. Vamos a ver todavía el dato del cierre. Sí. Que eso es lo que falta. Ahora, decía, bueno, hay incertidumbre, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Eso es lo que están platicando. Es lo que, o sea, si escucha que alguien dice esto es lo que va a suceder, en estos momentos no le cree. No saben los protagonistas directos. Varoufakis dice su renuncia cuando lo menciona en su cuenta de Twitter. Dice que era lo que querían, eso era lo que querían los ministros de finanzas de la eurozona. Sí, efectivamente se había convertido en un obstáculo por el tipo de manejo y por el tipo de retórica que él utilizaba en las negociaciones. Llegaba a decir el ministro de Finanzas que el programa de austeridad era como ordeñar leche de una vaca enferma. Esta es una cita textual a la que estoy yo diciendo. Y está, decíamos, reunidos el presidente de Francia con la canciller federal alemana, François Hollande y Angela Merkel, para ver qué tipo de posición van a llevar mañana a una reunión de emergencia que convocó desde este domingo la canciller Merkel. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está en discusión? En discusión, por un lado, está si Grecia se queda en la eurozona, es decir, cuya moneda siga siendo el euro y no el dracma, como era anteriormente. Y la otra es si esto es tan severo que inclusive sale de la Unión Europea. En este momento son 16 países los que están en la zona euro, en la eurozona. ¿Cuál es la postura por parte de Grecia? Lo dijo ayer el primer ministro Tsipras: voy a reiniciar inmediatamente las negociaciones. Esto no es una ruptura, lo dijo en una cadena de televisión anoche. Sí. No es una ruptura, esto es
un nuevo comienzo, pero ya con un mandato de la gente donde decíamos 2 de cada 3 votantes o el 60, poco más del 60% de los griegos dicen no estamos de acuerdo con este plan de austeridad. ¿Cuáles son las posibilidades dentro de Grecia? Pues fuera de que se queden sin dinero. Que ya creo que va a suceder como pasado mañana. Fuera de que tengan este pequeño problema, solamente pueden retirar $67 al día, 61 euros, $67 al día. Entonces, imagínense, hay una crisis de esta naturaleza donde usted solamente pueda tomar 850 pesos más o menos todos los días. 850 pesos es mucho menos, es como el 40% de lo que cuando hubo un control de cambios en este país en 1982 se podía retirar. Es decir, están en una situación muy complicada, tanto los griegos como también varios países, como por ejemplo Angela Merkel de Alemania, que parte del dinero que no ha pagado Grecia es de las pensiones alemanas. Esto es muy sencillo. Si no paga Grecia, Alemania va a tener que poner de otros lados el dinero para las pensiones de los alemanes, lo que significa que va a tener que recortar de otros lados. Esta es, digamos, la simplificación más primitiva que hay del fenómeno, pero para tratar de explicar cómo todo está conectado. ¿Qué es lo que va a generar? Mientras hay esta incertidumbre sobre cuál es la postura europea frente ya finalmente en la mesa de negociación con Grecia, pues va a haber mucha presión sobre las monedas. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que en la incertidumbre de lo que va a pasar en Grecia, corran los capitales a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Estados Unidos? Bueno, pues porque es la economía. Dicen, es que ahí no se puede devaluar. No se puede devaluar porque el dólar no se devalúa frente al dólar. No es tan cierto, pero hay una enorme confianza, por ejemplo, en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son los bonos gubernamentales, que dan prácticamente nada, pero hay inclusive algunos bonos... Pero son estables. Hay algunas personas que prefieren no ganar nada, pero saber perfectamente que no van a perder. Entonces, puede ser de 0% la tasa de interés a 3% y dicen nos vamos a los bonos del Tesoro porque ahí no sucede nada. Y la presión a las monedas es que habrá un fenómeno donde la gente empieza a comprar dólares, porque el dólar es la moneda en este momento más fuerte. Y esto va a llevar a una demanda, una sobredemanda frente a la oferta. Oye, aquí, qué bueno que mencionas la situación de Angela Merkel, porque Angela Merkel tiene una situación política muy difícil, porque si ella de una forma u otra avala el rescate, porque estamos hablando de, también está el debate, y el debate en este momento es si le van a dar un rescate bancario a los bancos griegos, o sea, inyectarle dinero. Y el problema para Angela Merkel en este momento es que políticamente no tiene el apoyo interno de hacer ese tipo de decisión. Así, de la misma forma que habla Tsipras, que habló la democracia griega, pues Angela Merkel va a levantar la mano. Así, de la misma forma habla la democracia alemana. Yo no te puedo, yo no te puedo apoyar en eso. ¿Por qué? Porque mis electores y además mis legisladores no me lo van a permitir. Bueno, precisamente Alemania tiene esta polaridad política en este momento porque el partido democristiano en Bavaria, que es la parte más de extrema derecha de su coalición, está absolutamente en contra de Tsipras y de Grecia y quiere lo peor. Pero el partido de extrema izquierda, que también está en el Bundestag alemán, no nada más dice que esto es una victoria de la democracia del partido de Tsipras, sino que además está aliado al partido de Tsipras. Entonces ahí Alemania tiene esta polarización política en su parlamento, en el Bundestag. No hay todavía noticias de cuáles son los primeros resultados de este encuentro de Angela Merkel, François, si es que ya finalmente empezó. Lo que sí tenemos es un reporte de la BBC donde refleja las dos posturas que las mencionamos en un principio, mucho más suave la de Francia que frente a la de Alemania, porque también
Francia tiene menos que perder que los alemanes. Y también aquí hay también un tema de, más allá de qué podría, el impacto que podría tener la salida de Grecia en la Unión Europea y la posibilidad de que otros países decidieran retirarse de la Unión Europea. No sé si viste ese artículo de Economist, en donde habla de quién va a ganar en esta batalla entre los ingleses y los griegos, y en qué sentido. Porque sí hay una gran amenaza. ¿Entre los ingleses? Con los ingleses. Hay que recordarle al auditorio, hubo un voto en donde en un momento dado pues se pensaba, o remoto, de que podían salir los ingleses. En el tema del referéndum. Sí, en el tema del referéndum. Y hay una percepción, y hay algunos estudios en donde dice, si se llegase a rescatar a los griegos, eso podría empujar a Inglaterra a decir, ¿saben qué? Ya no le entramos. Si este es el tipo de comportamientos que tiene que, y los sacrificios que tienen que hacer los otros países ante lo que se percibe como la irresponsabilidad política y económica de los gobiernos griegos, entonces no le entran. Hubo un analista que usó esta imagen que creo que explica muy bien cómo se percibe, quién tiene en verdad la culpa. Hablan de que los alemanes son los que tienen un bar, los alemanes y los franceses, o sea, la Unión Europea, que tienen un bar en donde llega un borracho, un alcohólico, que son los griegos, y los portugueses y a veces a los españoles, y saben que son borrachos y que son alcohol, y les siguen dando bebidas y les siguen dando bebidas y les siguen dando bebidas, y los permiten que agarren el carro y que se vayan manejando. Entonces, un poco aquí el debate es, sabían los alemanes que seguirle prestando a los griegos y seguirle dando dinero a los griegos iba a resultar en este tipo de situación, que iban a llegar a un momento en que jamás iban a poder hacer el pago, iban a chocar el carro, ¿sí? Iba a haber un desastre. Entonces, es un poco la responsabilidad del gobierno de la Unión Europea y también de los bancos alemanes de seguirle prestando a alguien que sabía que no iba a pagar. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque pues también se beneficiaban. Algo hicieron mal, que 2 de cada 3 votantes dijeron no estamos de acuerdo. Claro. Después de las manifestaciones a favor del sí que se había dado la semana pasada, y de lo que ya ni siquiera vamos a mencionar las encuestas porque volvieron a fallar. Pero gacho, ¿eh? O sea, no, un poquito, lástima que no está aquí Paco Abindes para que nos explique, pero también está el tema de que si hubieran puesto sobre esa boleta, ¿está usted a favor que Grecia salga de la Unión Europea? A lo mejor hubiera sido diferente el voto. Sí fue, describieron... La pregunta era tan compleja que se requería un manual. Y yo creo que mucha gente... Pero sí hubo una campaña muy intensa de las dos partes para explicar que esto era lo que se mencionaba. Bueno, la prensa griega está manejada por oligarcas. Son grupos oligárquicos lo que pasa en la prensa griega. Y la prensa griega hizo una campaña durísima contra Tsipras. Sí. Bueno, ¿cómo estarán las condiciones en Grecia? Que aún así, teniendo toda la información contra la propuesta de Tsipras, la gente votó por la propuesta de Tsipras. Esto no hay que soslayarlo, O sea, algo debe haber sucedido también de manera muy importante, o debe estar sucediendo de manera muy importante en Grecia, que digan, de los males el menor. Que nos vamos a quedar sin dinero, puede ser. Que nos van a bloquear activos, quizás. Que pueda haber un problema de otra naturaleza también. Pero no sabemos. Aquí, hoy, en este momento, el único que estaba en la línea para perder y que se jugó todo y que ganó es Tsipras. Hasta hoy. Porque se esperaba que anoche el primer derrotado fuera Tsipras y que se acababa su gobierno. Bueno, no nada más no se acabó su gobierno, sale fortalecido. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo es la reacción. Mira, va a ser, te digo, ¿cuál va a ser la reacción? Y yo tengo la ¿Ya percepción. sabes cómo va a ser la reacción? No sé cuál va a ser la reacción. De hecho, me gustaría hacer una apuesta de que si sale o no, pero no se puede. No se puede. Es que no se puede porque faltan varias cosas que pudieran suceder. Uno, hay que ver
qué tan fuerte va a ser el impacto en los mercados. Y si no es tan fuerte o si se ve que los mercados eventualmente se van a recuperar y que los bancos españoles, que también hay esa preocupación de los bancos españoles y los bancos alemanes, van a poder de una forma u otra sobrevivir el golpe de que quiebren los bancos griegos, pues en una de esas salen. O sea, yo creo que sale, ya se empieza el proceso de sacar a Grecia de Europa. Yo creo que de la Unión Europea. Yo creo que la gran apuesta de Tsipras es que va a ser tan duro el golpe para la Unión Europea, la salida de Grecia, de que van a preferir pues un poco tragarse sus palabras y su posición y eso es lo que dijo Tsipras el lunes pasado. Sí. Yo creo que es exactamente lo que dijo Tsipras, que era demasiado costoso para los europeos que se fuera a Grecia. Vamos a ver qué piensan los europeos. Grecia no es el único país con problemas financieros. En América Latina, Puerto Rico, que no es país, no sabemos qué es Puerto Rico, es asociado a Estados Unidos. Pero Puerto Rico tiene problemas para pagar su deuda pública, a la que ya se considera impagable. Mientras los ojos del mundo se centran en Grecia, en el continente americano existe un país que podría convertirse en la Grecia del Caribe. Se trata de Puerto Rico. El motivo, su deuda pública, que a decir de su presidente Alejandro García Padilla es impagable. Asciende a $72,000 millones y no hay dinero para solventarla. Por si esto fuera poco, su estatus de Estado, asociado a Estados Unidos, le impide acogerse a la ley de quiebras. El presidente de la isla dijo que Puerto Rico tiene una deuda y aunque la Casa Blanca insiste a la eurozona a ayudar a Grecia, en el caso de Puerto Rico descartó un rescate. Y así como la quiebra del país heleno puede llegar a afectar toda Europa, lo mismo pasaría con Estados Unidos si Puerto Rico no resuelve el problema de su deuda, pues la gran mayoría de sus bonos se negocian en el mercado estadounidense de deuda municipal. En el caso del empleo, la isla ha mostrado un descenso del 14% desde 2005. Su población se ha reducido en casi 300,000 personas en una década, ya que los jóvenes han emigrado a Estados Unidos, donde pueden trabajar como residentes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Es interesante el comentario, pero yo creo que no es la primera vez. En este caso es Puerto Rico, que aquí lo clasifican como un país. No es un país. Yo lo vería más y usaría más el ejemplo de lo que pasó con Detroit, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, que básicamente tuvo que declararse en bancarrota, tuvo que ceder todo el control de las decisiones de presupuesto y manejo de la ciudad a un grupo independiente o a administradores independientes para sacar a la ciudad de la bancarrota. Tuvieron que vender activos, vendieron edificios, vendieron pinturas, cerraron, tuvieron que reducir su gobierno y eventualmente la ciudad de Detroit salió de este estado de bancarrota. Entonces yo creo que desde la óptica del gobierno de Estados Unidos y de la misma legislación mercantil de Estados Unidos, por ahí va a ir. Seguramente le van a inyectar algo de dinero del gobierno federal, pero bajo unos requerimientos en donde sí va a haber que reducir sus gastos y va a haber la necesidad de tomar medidas excepcionales, cosa que pues uno debatiría si quiere el gobierno de griego o no hacer. O sea, aquí que se declare en bancarrota Puerto Rico y ya entran el gobierno federal a controlar su gobierno, que pues eso es lo que sucede, por lo menos en Estados Unidos, cuando tienes ciudades que están en esta situación. Ya le quitaste todo rango de soberanía pues es que a Puerto Rico. Sí son independientes, pero no es un país, no tiene la misma clasificación. O sea, no le puedes. Es asociado. No es que puedas, porque aquí está siempre el debate, ¿te quieres desasociar de Estados Unidos? Ok, dejas de ser ciudadano estadounidense y los beneficios que se puede tener como ciudadano estadounidense. Y básicamente siempre han dicho, pues no va para tanto, ¿no? Preferimos ser ciudadanos de segunda clase. Pues más o menos, pues de segunda clase, o por lo menos
ciudadanos que de una forma u otra se benefician del erario federal del gobierno de Estados Unidos. Esa es yo creo que la gran diferencia, pero de que va a haber la crisis en Puerto Rico y de que va a haber recortes y de que va a haber despidos y de que va a haber un paquete de rescate eventualmente, yo creo que sí va a suceder. ¿Quieres agregar algo más, Raimundo Herrera Palacio? No, ya vamos a dar más información adelante de Grecia, pero ya tenemos una primera respuesta del gobierno alemán. Sí. Dice esta mañana el portavoz de Angela Merkel que de ninguna manera Alemania no va a dar más ayuda a Grecia si no acepta las reformas. Es muy duro el gobierno alemán, lo estoy diciendo de manera muy suave, pero en el contexto actual es bastante fuerte la declaración alemana. Dice, antes de ir con François Hollande y con la reunión de los ministros, de los líderes de la eurozona, no, esta es la postura. Y sobre el no, negocia. Vamos a ver cómo acaban los mercados ya con ese comentario sobre la mesa. Nos vamos a ir a un corte. Recuerde que nos pueden mandar sus comentarios a nuestras cuentas de Twitter, @Rivapá, @AMSalazar. Corte, no se vayan. Visita papal por Sudamérica. $135 millones generará la visita del Papa durante los 3 días de estancia en Ecuador. $123 millones en Bolivia y $200 millones en Paraguay. El dato útil para comentar en el café.